Salam alaikum, hola a todos. Hoy vamos a hablar de un día muy importante que es el día de Arafa y hoy os vamos a contar además todos los secretos detrás de este día y la importancia de por qué y qué es lo que hacemos este día. Dios siempre nos da oportunidades de arrepentimiento. No solamente se concentran en un único mes como el mes de Ramadán, sino que también a lo largo del año tenemos momentos en los que nos invita a la reflexión y nos invita a conectar con Él y con nosotros mismos. Y el día de Arafa es un día muy especial porque, aparte de que fue el día en el que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dio su último sermón en la peregrinación a la Meca, ahí es donde, bueno, pues Él se despidió. Digamos que dijo ya su mensaje final en el que nos dio unas pautas a seguir que nos ayudarían en nuestra vida a lo largo de todas las generaciones. Exacto, como el día de Ramadán, por ejemplo, son como dos momentos muy importantes al año, por así decirlo, ¿no? Anteriormente habíamos comentado sobre la noche del decreto, que bajan los ángeles para escuchar las oraciones en Ramadán, pues igual que ese día tan importante es el día de Arafá, ¿no? Pero esta vez, por ejemplo, hay un dato muy bonito y es que el día de la noche del decreto no se sabe qué noche es, o sea, es dentro de Ramadán, una noche cualquiera, se especifica o se dice que cae dentro de las últimas 10, pero en realidad puede caer durante todo Ramadán. Pero, gracias a Dios, el día de Arafa sí que sabemos qué día es. Y además, no solo bajan los ángeles para escuchar nuestras plegarias, sino que baja Allah subhanahu wa ta'ala para escuchar nuestras plegarias y limpiar nuestros errores. Entonces, por eso para nosotros es como más importante, porque también dice Allah subhanahu wa ta'ala, sería igual de válido como si hubiésemos ayunado 2 años consecutivos, el año anterior y el año posterior a este día. Y por eso es aconsejable que las personas que no hemos ido a peregrinar a la Meca ayunemos ese día. No es obligatorio ayunarlo, ¿vale? Pero es aconsejable ya que Claro, ¿quién tiene se lo va a tanto... perder? Exacto, ya que Por tiene Dios. tantos beneficios, porque anda que no tenemos que limpiar los errores, tanto los que hacemos a sabiendas como todos los que hacemos sin querer o sin saber. Resumidamente, para poneros en contexto, Arafa cae dentro del Hajj y el Hajj es el quinto pilar del Islam. Arafa es un paso dentro del Hajj. Para que os hagáis una idea, pues dentro del Hajj son como varios pasos a seguir, ¿vale? Los digo muy rápido. Comienza por la intención desde que inicias el viaje. Según llegamos, damos 7 vueltas alrededor de la Kaaba y 7 vueltas entre las montañas Safa y Marwa. Viajamos en transporte hacia Mina, que es la tienda de acampada más grande del mundo. Y ahora sí, desde Mina vamos hacia la zona de Arafa. Y estamos hasta que anochezca. De ahí nos vamos a Muzdalifa y dormimos una noche. En Muzdalifa cogemos 7 piedras y nos dirigimos a una zona en la que hay unos pilares que simbolizan el diablo. Y al día siguiente es la fiesta del sacrificio, en la que los hombres se afeitan la cabeza y las mujeres se cortan las puntas. Y ese día sacrificamos un cordero. Y de ahí volvemos de nuevo a la Kaaba, 7 vueltas entre Safa y el Marwa, volvemos a lanzar piedras al diablo y por último damos 7 vueltas de despedida alrededor de la Kaaba. Es una oportunidad para los que no hemos podido ir a peregrinar de igualmente pues seguir esa conexión, ¿no? En comunidad y en persona, ¿no? De manera individual. Además hay un dato muy importante que yo acabo de enterarme. Lo mismo vosotros ya lo sabíais, nos lo podéis poner en los comentarios, incluso si sabéis más cosas que no vamos a mencionar, pues también nos las decís. Y es que viene en el Corán escrito que el día de Arafah fue cuando Allah subhanahu wa ta'ala creó las almas, ¿vale? Y al parecer cuando, bueno, el profeta Adán bajó del Jannah y se arrepintió, bueno, él y Eva se arrepintieron de las faltas que habían cometido, Dios les perdonó en el monte de Arafah, estaba en el monte de Arafah y además allí es donde
descubrió las almas, ¿no? Fueron creadas allí, las descubrió y nos preguntó, antes de crearnos como con el cuerpo humano, quién es nuestro Dios. Y nosotros todos respondimos que era Él, ¿no? La traducción exacta sería cuando fuimos sacados de la espalda de Adán, sus descendientes, y les hizo testificar sobre sus almas y les preguntó, ¿acaso no soy vuestro Dios? Y respondieron, Bala, sin duda, eres nuestro Dios. Todo esto tan emotivo, este secreto, bueno, este secreto nombrado en el Corán, pero que realmente no nos lo suelen contar, esto todo al parecer ocurrió en el monte de Arafat. Entonces estos 10 días de Dhul Hijjah, que son antes de la Eid, son los más importantes del año, en el que se triplican las buenas acciones y tenemos que aprovecharlo, como decía el hermano, como si fueran las rebajas. Tenemos que aprovechar este momento para reflexionar, para acercarnos más al bien, acercarnos más a Dios. Sí, como Allah sabe que no, bueno, Allah, nuestra creación está hecha para errar, entonces Allah, alhamdulillah, pues nos da estas oportunidades para estar constantemente recordando a Allah, porque si no fuera gracias a nuestros errores, no sentiríamos ese sentimiento de arrepentimiento y de deseo de acercamiento a Allah. También hay un hadith del profeta que dice el Hajj Arafa, creo que lo repite 3 veces, y es para recalcar la importancia. El Hajj tiene un proceso de seguimiento de pautas donde finaliza con el día de Arafa, que es cuando suben a un monte, que es un monte de granito, que está en Arabia Saudita, y pasan todo el día rezando y haciendo súplicas, pidiendo pues o tus deseos más queridos durante todo el año, o tu deseo del futuro, o deseos para tus familiares, y deseos de arrepentimiento, de sincero y de un nuevo comenzar, porque cuando ya terminas la peregrinación vuelves a nacer. Entonces ahí es donde, digamos, descargas todo tu ser, ¿no? Lo descargas ahí, y al día siguiente es como cuando celebramos el día de el Eid, que es el día la fiesta del sacrificio. ¿Y por qué se llama Yom Arafat? Que el término Arafat en sí mismo tiene raíces en árabe y puede tener varios significados, como conocer, reconocer, y se cree que el nombre de Arafat puede estar relacionado con la idea de que ese lugar los creyentes tienen la oportunidad de conocerse a sí mismos y acercarse a Allah a través de la oración y la introspección. Pero, es que acabo de acordarme, el Sheikh Sha'rawi lo que dice es, como bien has dicho, las almas, cuando Allah las creó, también se reconocieron entre sí, y por eso hoy en día en la vida pues hay veces que como que sientes empatía hacia ciertas personas y dices, es que hay algo que me recuerda a ti, como que tengo la sensación de que te conozco de antes. Pues es a lo mejor pues de que te conoces de esa vida de antes, que se reconocen las almas. Qué bonito. De hecho, ¿Sí? imagínate, nosotras ya éramos hermanas allí. Pues sí, qué ¡Qué bonito. bonito! Claro, o sea, yo te miré, tú me miraste, éramos hermanas. Dios ¿Y tú nos crees iba a que crear somos nuestro hermanas? cuerpo. ¿Pero tú crees que somos hermanas ya de antes? O sea, ¿no somos seres independientes y luego en esta vida Claro, somos claro. hermanos O y sea, padres? éramos almas que nos hemos visto y nos hemos reconocido, ¡Qué y ahora bonito! somos hermanas. ¡Qué bonito! O sea, estábamos en Éramos ese tan... círculo. O sea, Sí, imagínate, toda la humanidad se desplegó ahí. qué bonito. Y los que estábamos, que nos podíamos ver unos a otros, Sí. papá, mamá, estábamos ahí. ¡Oh! Dios mío, los pelos de Y punta. estábamos sanos, ¿no? Porque es nuestras almas, no nuestro cuerpo. No sé, este tema Esto que viene, se está desviando. El tema se está estábamos sanos. desviando. Estábamos sanos, no como ahora, llenos de enfermedades por culpa de la conspiración. Hasta nuestras gallinas se están enfermando. Ay, que alguien nos diga, que alguno, por Dios, en serio, que alguno de vosotros nos diga
que antes de conocernos en pantalla, si nos ha reconocido como si, o sea, que si tiene el sentimiento hacia nosotras como si nos hubiese conocido de antes. Ay, Dios pues sí, sabe eso si nos hemos sentido como es almas. que, quién Como, yo sabe, es reconozco tu verdad. alma. Efectivamente. ¿Y te caía bien? Es importante, ¿vale? Porque y ya está. Otro día, inshallah, hablaremos de la peregrinación y de la historia del Safa o el Marwa, que es preciosa. Oh, vale. De por qué hacemos en el Hajj el Safa y el Marwa. Pues después de todo esto, feliz Eid y nos vemos en el siguiente vídeo. Ah, y del motivo de por qué el día del sacrificio también. Nos queda Vale. pendiente esos 2 vídeos, inshallah. Inshallah. A ver si nos vamos ya. No. Ah, y también. Sí. Se nos va a ocurrir, es que si no lo dejamos apuntado, no nos acordamos de qué contenido queremos hacer. Es nuestra agenda. Así luego cuando vemos nuestros vídeos decimos, ¡ah! Queríamos hacer esto y nunca lo hicimos.